si yo lo he dicho, digo, ¿Lo guardaron o no? No, te lo lleva. Lo tenéis aquí, mañana con el traje. mañana traemos pizza. Vamos a ver, el cuchillo he encontrado por ahí. Si me libran, lo comida enseguida. Esto es lo que me libro. ¿Cómo podemos esperar a todos? Quiero un poco la... Ay, estamos mayores todos. Ya está el sol. ¿Ya? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Hola, buenas. Estamos aquí Elena Martí y yo, que soy Concha Ros, y estamos en mi estudio porque está teniendo lugar el Ciutat Bella Oberta, que es una bienal de arte que está centrada en el barrio del Carmen. Entonces consiste en que los artistas que tenemos estudio en este barrio abramos las puertas de los mismos para que el público en general pueda conocer nuestro trabajo de primera mano. Y aprovechando también los espacios que hay en el centro antiguo, en el casco antiguo, como es el Karma y otros museos San Pío V, la Metro y otros espacios también que puedes poner artistas valencianos que no tienen propiamente su estudio aquí, pero tienen la oportunidad de exponer también en el festival. ¿Y qué tipo de disciplina artística es
la vuestra, de ambas? ¿Sois multidisciplinares o...? Pues yo no, yo la verdad es que soy bastante monodisciplinar porque suelo trabajar, bueno, pues lo que veis que es dibujo de línea, y hace ya varios años que estoy con esta forma de trabajar, con este estilo. Y bueno, realmente no soy muy multidisciplinar en ese sentido. Trabajo casi siempre conmigo misma, con mi imagen, y bueno, pues reflexiono acerca de las emociones del ser humano, que pues por la forma de trabajar que tengo las centro en mí, pero en realidad son emociones y sentimientos bastante universales, ¿no? Elena sí que es más multidisciplinar. Sí, soy más multidisciplinar y trabajo con mucho el tema de la naturaleza, trabajo oxidaciones, trabajo objeto, escultura, también trabajo tinta y otras cosas más planas y en papel, pero últimamente trabajo mucho más el objeto, lo que es el objeto, ¿no? Y mucho con objetos de la naturaleza. Objetos de la naturaleza. De hecho, participo en un festival que se llama Open Natura, que realizamos una vez al año un grupo y trabajamos instalaciones en la naturaleza. O sea, que cada vez me estoy más diversificando más en el objeto y instalación. Open Natura es con Arístides y José Jimeno. Sí. Sí. Y bueno, y ahora cuando acabe el festival, ¿qué? Pues seguir con nuestro trabajo. Trabajando. Pero continuáis aquí, ella está invitada por el festival, ¿no? Exacto, sí, el estudio es en concreto es mi estudio, porque Elena está en Ruzafa. Sí, yo tengo el estudio en el Sporting Club Ruzafa, que es en Sevilla, en la calle Sevilla. Sí, allí tenemos, sí, bueno, somos fijos 8 artistas. Y además también hacemos actividades de teatro, danza y exposiciones. Tenemos una galería donde exponemos, invitamos a gente a exponer. Pero vamos, que mi estudio está allí en Ruzafa. Y bueno, pues también queríamos agradecer a la gente que ha montado Ciutat Bella Oberta, que nos permite pues que visibilidad, ¿no? Claro. De agradecer que piensen en nosotros. Exacto, para que nos seleccionen para poder hacer y hagan eventos de este tipo. Pues muchas gracias. Gracias a ti. A ti, buenas tardes. Soy Elvira Rodríguez Puerto, soy artista cubana, alemana. Me he mudado a Valencia en diciembre de 2016 y soy artista multidisciplinaria.
desde joven empecé a escribir poesía y luego estando en Cuba, pues la necesidad pues nos enseñó a ser artista multidisciplinar y empecé a ser productora, guionista, agente cultural y bueno, pues este proyecto que has estado viendo aquí en su día se llamó 1010 novias en pergamino y Concha me ha invitado a exponer con ella de esta manera performática mientras ella termina o no termina de dibujarse. Yo construyo vestidos a mujeres, hay una construcción y una reconstrucción, las dos nos estamos reconstruyendo constantemente y bueno, ha sido mi primera actividad en Valencia y estoy muy contenta con lo que ha pasado estos días aquí durante Ciudad Bella Oberta, la tercera Bienal de las Artes Plásticas. Muy bien. Y estoy muy contenta de que me estés entrevistando. Claro, tendríamos que ser por lo menos aquí 4 o 5 cámaras todos aquí. Es muy buena idea porque eso yo creo que falta, mirando los festivales que se realizan en Alemania y mirando los que se hacen aquí en Valencia, me faltan ciertas cosas. Por ejemplo, me falta la escritura sobre los festivales, sobre los artistas que participan. La crítica de arte se fue a Escocia. No, me falta, ¿Serio? sí, pero me falta un poco eso, que no se sabe nada de los artistas que están participando. La prensa no acaba de hacerle caso a los artistas, no hay publicidad realmente, pero no publicidad, no hay una escritura sobre el arte. Y claro, cuando yo veo que hay una oportunidad como esta Bienal, donde el pueblo podría llegar a los talleres de los artistas y ver qué es lo que hacen, por qué lo hacen, o cómo sienten, o cómo viven, no llega. Entonces veo que el arte en Valencia depende mucho de una cerveza y de los amigos, y entonces vengo de Alemania. Sí. 15 años viviendo en Alemania, entonces vengo de otra base, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si este evento fuera en Múnich o fuera en La Habana, por ejemplo? Bueno, en La Habana, en el año 2003, yo hice un proyecto comunitario que se llama En Mi Habana Calle, y era un proyecto para la libre expresión donde los vecinos, en las casas de los vecinos de mi calle, los artistas exponían su arte. Y luego en Cuba tú haces arte sin nada, aprendes a hacer arte de la nada y hay muy buenos artistas, y cuando tú estás en Cuba ese arte se exporta de una manera muy buena porque vienen cantidad de coleccionistas, vienen gentes a Cuba interesados en el arte cubano y hay una trascendencia del arte cubano. Cuando eres cubano y emigras tienes que estar luchando igual que todos los artistas en el país donde tú estás. ¿Qué pasa con Múnich? Que Múnich es una ciudad, no es como Berlín, el arte es un poco más de élite, desde el punto de mi vista, pero cuando abren las galerías, las noches de la galería, aquello es fantástico. Las galerías, la gente va de una galería a otra. Aquello es fantástico, se llena, entonces van coleccionistas, van interesados en artes, o van amigos, va todo el mundo, pero sí va gente interesada en arte. La noche blanca esta que llaman, de galerías. La noche de las galerías, Nacht der Galerie. Bueno, pues muy contento de hablar contigo y a ver si tenemos más ocasión de ver tus performances, tu obra en general. Estoy dedicada más a la fotografía, ¿no? Sí, esto fue un proyecto, el de las 1010 novias en pergamino, 1010 novias en pergamino fue un proyecto de homenaje que quise hacer a mi padre, que era un gran modisto cubano, y entonces vestía a 1010 mujeres de todo el mundo con un traje de papel, ¿no? Entonces las mujeres pues hablaban conmigo en esa intimidad sobre su individualidad, sobre su carácter, sobre la familia, sobre muchos temas, y entonces tenían que liberarse de esos trajes.
¿no? Era un proyecto precioso, sigue siendo precioso y estuvo expuesto en el Textil Museo de Augsburg en el 2014 y bueno, me gustaría seguir exponiendo el proyecto también. ¿Y tenemos alguna muestra de tu trabajo fotográfico en Valencia, ahora en el festival? O en la No, aquí papelería? solamente he tenido, no, solamente he seguido, estoy en el camino todavía. Bueno, eso. Pues muchas gracias a ustedes.